vamos a hacer ejercicios de movimiento armónico simple. Vale, os voy a explicar también un poco de teoría, voy a seguir explicando, pero bueno, empezamos. Eso, en la página web, como siempre, acordaros, estoy aquí en la web, primero de bachillerato, apuntes, y aquí tiene unos apuntes completos de movimiento armónico simple, y en la página 4 están los ejercicios. Vale, el primero, ver el vídeo y hacerlo. Lo siguiente es intentar parar el vídeo e intentar hacerlo vosotros solos, ¿vale? El primero, eso, voy a hacerlo yo porque si no es muy difícil como primer ejercicio. Dice, estiramos un resorte 10 centímetros y lo dejamos oscilar libremente, resultando que completa una oscilación cada 0,3 segundos. Lo primero que me pide es calcular la ecuación que nos permite conocer su posición en función del tiempo. Bien, aquí os podéis imaginar el estirar un resorte de esas dos maneras. Un resorte que está en el suelo, un muelle, y yo lo estiro hacia la derecha, como está en ese dibujo, y ahí lo soltaría, ¿vale? Ahí, como me dice, estiramos un resorte 10 centímetros, me está dando el valor de la amplitud, o sea, de su posición de equilibrio, que sería el punto en el que el resorte no está ni comprimido ni estirado, está en su estado natural. Yo ahí lo estiro hacia la derecha, por ejemplo, en el primer dibujo, 10 centímetros. Entonces le doy una energía, que es energía potencial en ese caso, para que se desplace a 10 centímetros de su posición de equilibrio. Esa es la energía que tiene. Y por lo tanto se va a mover con respecto a su posición de equilibrio de un lado a otro, pero nunca va a moverse más allá de esos 10 centímetros. Perdería energía si existiera rozamiento, pero nos imaginamos un caso ideal en el que no hay rozamiento con el suelo, ¿vale? Porque si no sería mucho más complicado. Bien, entonces podéis imaginaros el dibujo de la izquierda, como estirar un resorte y soltarlo, o el dibujo de la derecha, que yo inicialmente me encuentro aquí, es donde está en equilibrio, estiro el resorte, me encuentro aquí, y lo suelto, y entonces el resorte va a empezar a moverse de arriba a abajo. Bueno, pasaría esta situación, luego vendría, se comprime, luego vuelve a ir aquí, luego se estira, está así todo el rato, pero digamos que yo al estirar le doy una energía y esa energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, se va a ir transformando de energía potencial a energía cinética. La energía potencial es aquella que tiene un cuerpo por el mero hecho de estar a una distancia de su punto de equilibrio, ¿vale? Y la energía cinética es aquella que tiene por la velocidad que tiene el cuerpo, ¿vale? Por el mero hecho de tener una cierta velocidad. Para que veáis mejor esto, busqué por aquí... Vale, ¿dónde era esto? Aquí, muelle oscilante. Ahí tenemos el muelle que está estirándose de su posición de equilibrio, y fijaros que la parte de la derecha sería una gráfica que indica la posición del cuerpo con respecto al tiempo, ¿vale? Se va desplazando, si os fijáis, de menos 0,05 a más 0,05. Esos son los valores de la amplitud. De la amplitud, o sea, de menos la amplitud a más la amplitud. A ver, cuando está abajo del todo aquí, fijaros, el muelle está abajo, lo más abajo posible, y está ahí en el valor de menos 0,05, ¿vale? Aquí cogieron como sistema de referencia el eje y pusieron positivo hacia arriba, ¿vale? Podemos seguir cualquier criterio, aquí siguieron este. Voy a intentar pararlo cuando está arriba del todo, por aquí, bueno, ahí. Ahí es lo más comprimido que puede estar, pero está continuamente subiendo y bajando, y la gráfica que describe o sea, la posición con respecto al tiempo es esa que veis ahí a la derecha, ¿vale? Entonces, que realice un ciclo completo, una vuelta, el tiempo que tarda en dar una vuelta completa es, por ejemplo, ahora que está arriba del todo, ¿vale? Cuando está comprimido, pues tendría que estirarse y volver a comprimirse ahí. Eso es una vuelta completa. Ese tiempo es el periodo. El periodo es el tiempo que tarda un cuerpo en realizar, por ejemplo, en el movimiento circular uniforme sería en realizar una vuelta completa. Aquí es en realizar un ciclo completo. El ciclo es subir y bajar y volver a su posición inicial. Por ejemplo, si me pongo en el centro, aquí, no lo paré, espera.
más o menos por ahí. Está en el centro, ¿vale? Pues él tendría que comprimirse, vuelve a pasar por el centro, se expande y ahí queda. Esa es la vuelta completa. Tiene que hacer todo el ciclo, es decir, se comprime y se estira. No se expande, perdón, se comprime y se estira. Y ahí es cuando pasa en el centro. Realizó una vuelta completa, ese es el periodo. Bien, entonces vuelvo al ejercicio. Entonces, en el ejercicio me dan el valor de la amplitud, porque me dice que estiramos al resorte 10 centímetros, por lo tanto la amplitud es 0,10 metros, y se le deja oscilar libremente al resultado que completa una oscilación cada 0,3 segundos. Me da el periodo. El periodo es el tiempo que tarda en realizar un ciclo completo, 0,3 segundos. Y tenemos que saber que la velocidad angular es 2pi entre el periodo, ¿vale? Por lo tanto, 2pi entre 3 por 10 a la menos 1, ese 10 a la menos 1 pasa arriba como 10 elevado a 1, entonces queda 20 pi tercios. Como es velocidad angular, se da en radianes por segundo, ¿vale? ¿Qué me pide? La ecuación que permita conocer su posición en función del tiempo. Bien, la ecuación que describe la posición de un cuerpo que está sometido a un movimiento armónico simple, lo vimos en la teoría, es igual a amplitud por el seno de omega t más phi sub 0, ¿vale? De aquí, ¿qué sabemos? Sabemos el valor de la amplitud, que es 0,10 metros. Sabemos el valor de la velocidad angular, que es 20 pi tercios. Espera, que el pi este me quedó... 20 pi tercios. El tiempo es una variable, ¿vale? Entonces esto no lo podemos despejar, porque la elongación, recordaros, la elongación es la posición del cuerpo en cada momento con respecto a su punto de equilibrio. El punto de equilibrio es la elongación vale 0, que sería, por ejemplo, en el primer dibujo, su punto de equilibrio es aquí. La elongación varía con el tiempo. Bien, y nos falta la fase inicial, phi sub 0. La fase inicial es la posición que tiene en el momento que empieza a estudiarse el movimiento. Si yo lo estiro, me voy a un extremo, aquí. Y ahí es cuando suelto el cuerpo y este empieza a moverse con movimiento armónico simple, no antes, ¿vale? Porque yo lo llevo forzado hasta un extremo. Ahí es cuando yo lo suelto. Bueno, en el primer dibujo sería ahí, y en el segundo dibujo, si lo estiro, pues sería aquí. Yo puse aquí el sistema de referencia con el i positivo hacia abajo, por eso puse aquí más a. Pero bueno, vale cualquiera de los dos, ¿eh? Bien, estamos en un extremo. Por lo tanto, en un extremo es cuando empiezo yo a estudiar el movimiento del cuerpo, porque es cuando el cuerpo describe un movimiento armónico simple. Y cuando yo estoy en un extremo, entonces la fase inicial, ¿cuánto vale? Acordaros que si yo hago la analogía o la comparación con el movimiento circular uniforme, yo empiezo aquí y cuando cuando describe este ángulo de 90 grados, me voy a pi medios, ¿vale? Y eso sería el equivalente al movimiento armónico simple a estar en un extremo. Por lo tanto, phi sub 0 es pi medios. A ver, digamos que en este dibujo, si yo desde el punto de equilibrio le hago moverse hasta ahí arriba, hasta un extremo, en un movimiento circular uniforme habría hecho un cuarto de vuelta, ¿vale? Y por lo tanto estaría en pi medios. La fase inicial, cuando está en los extremos, esa es pi medios o menos pi medios, ¿vale? Entonces, menos pi medios si está en el otro extremo, ¿vale? Si está comprimido, en este caso. Entonces, yo aquí ya puedo poner la ecuación como 0,10 por el seno de 20 pi tercios de t más pi medios. Esta es la ecuación que permite conocer la posición del cuerpo en función del tiempo, ¿vale? Bien, el apartado B me dice que determina la velocidad y la aceleración a la que está sometido
a la que estará sometido su extremo libre a los 15 segundos de iniciado el movimiento. Vale, me dan un tiempo concreto. O sea, para un tiempo de 15 segundos me piden la velocidad y la aceleración que tendrá el cuerpo en ese momento determinado. Bien, entonces aquí tenéis que acordaros que la velocidad es la variación de x con, bueno, la derivada de x con respecto al tiempo, ¿vale? Y x es la posición, que lo tenemos ahí arriba. Voy a poner la ecuación. X era igual a por el seno de omega t más phi sub 0. Dejamos todo. Para hacer esta derivada se podría explicar con más detalle, pero nos sirve para este nivel que hacer la derivada del seno es el coseno. Y lo que está multiplicando el tiempo sale para afuera. Es decir, seno, si hacéis la derivada de seno de omega t, tendría que ser omega por coseno de omega t. ¿Vale? Y lo demás lo dejáis igual. Entonces aquí tendréis amplitud, que no la toco. La omega va a salir fuera, omega. Y aquí ponemos coseno de omega t, sin olvidar, más phi sub 0. También había otra ecuación para la velocidad. Utilizando la relación trigonométrica de seno al cuadrado de alfa más seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa es igual a 1, y sacamos que coseno de alfa es la raíz de 1 menos seno al cuadrado de alfa, y la amplitud la meteríamos dentro, raíz al cuadrado menos a al cuadrado seno al cuadrado más al cuadrado menos x cuadrado. Por lo tanto, la velocidad sería omega, que multiplica la raíz de al cuadrado menos la elongación al cuadrado. Esa es la otra ecuación para la velocidad, ¿vale? Yo visteis que la deduje. Si queréis aprenderosla, pero mi consejo es que todo lo que podáis deducirlo, razonarlo, porque la memoria puede fallar. Un razonamiento, no. Si sabéis razonar bien, si hacéis bien el procedimiento de razonar, no tiene por qué fallar. Bien, entonces me pide a los 15 segundos. A los 15 segundos puedo utilizar las dos ecuaciones, pero es más sencilla la primera, porque aquí tengo el tiempo y solo sustituiría. Si utilizo esta, la elongación tendría que calcularla para los 15 segundos. O sea, tendría que coger la ecuación de arriba, al tiempo sustituirlo por 15 y la x que me dé, meterla ahí. ¿Vale? La amplitud no varía, es una constante, es el valor máximo, que es 0,10. Yo voy a utilizar la primera ecuación, esta. Por lo tanto, la velocidad es igual a la amplitud, que es 0,10, por omega, que era 20 pi tercios. No pongo unidades porque como está todo en el sistema internacional, simplemente al final pongo, como es velocidad lineal, pongo metros por segundo y ya está. Por coseno de omega t, o sea, 20 pi tercios por el tiempo, que son 15 segundos, más phi sub 0, que lo conozco, que es pi medios. Vale, esto es, la velocidad es 0,10 por 20 es 2, o sea, eso de ahí arriba sería 2 pi tercios por coseno de, saco el factor común de pi, 20 por 15 es 10 por 2 por 15, o sea, 15 por 2, 30, por ahí 300 entre 3, 100 más un medio. O sea que esto es 2 pi tercios, que multiplica a coseno de 100,5 pi. Vale, este número está en radianes. El ángulo lo tengo en radianes, en valor numérico. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si lo tuvieran en ángulos, en vez de pi medios, aquí tendría que haber puesto 90 grados, ¿vale? Pero la velocidad angular siempre me van a dar en radianes, por eso ya puse yo pi medios. Si no, hombre, podéis haber puesto ahí 90 grados y este monster que sale aquí, pues
que está en radianes, porque la velocidad angular siempre se da en radianes, podéis pasarlo a grados. Acordaros que 360 grados son 2 pi radianes, o 180 grados son pi radianes. Podéis utilizar cualquiera de esos factores de conversión para pasarlo a grados, pero yo prefiero trabajar con radianes. Es más cómodo. Entonces, para la calculadora posiblemente la tengáis en grados. Para cambiar de radianes a grados en la calculadora, tenéis que hacer lo siguiente. Con mi calculadora la tenéis así, dais el botón de Shift, el que está a la izquierda, y luego el botón que pone Menú Config. Por lo tanto, como le disteis al Shift, vais a entrar en configuración. Hacéis eso y llegáis a esta pantalla. Aquí le dais al 2, que sale unidad angular. Y llegáis aquí. Y aquí le dais al 2, que sale radian. Y en la calculadora sale esa R minúscula aquí. Pero voy a editarlo para que lo veáis. Esta R. Eso significa que está en radianes. ¿Vale? Entonces, cuando esté eso en radianes... Ahí está la guaja. Cuando está eso en radianes, vais a la calculadora y metéis. Yo la calculadora ya la tengo en radianes y tengo que hacer el coseno de 100,5 por pi. Cierro paréntesis y me sale 0. Vale, me sale 0, tío. ¿Qué significa esto? 0 por algo es 0. Es decir, 2 pi tercios por 0 es 0. Por lo tanto, la velocidad para t igual a 15 segundos es igual a 0 metros por segundo. ¿Cuándo la velocidad es 0? La velocidad es 0 cuando nos encontramos en uno de los dos extremos. Cuando está totalmente estirado, se fue frenando y ahí la velocidad en ese preciso instante es 0. Luego arranca y empieza a aumentar la velocidad. Aumenta hasta que llega a un valor máximo, que es cuando está en el punto de equilibrio. Aquí la velocidad es máxima. Voy a hacerlo con amarillo. Y luego, del punto de equilibrio, cuando vuelve hacia atrás, empieza a comprimirse el muelle, va frenándose hasta que en el extremo vuelva a ser 0. ¿Vale? Entonces, en los extremos la velocidad es 0. Es donde nos encontramos. ¿Vale? Y la aceleración en los extremos es máxima, porque la fuerza de empuje o la fuerza de recuperación del muelle es máxima. ¿Vale? Me piden también calcular la aceleración, ¿no? Sí, velocidad de aceleración. Bueno, pues aceleración, la velocidad sería 0 y la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces tenéis que derivar con respecto al tiempo la velocidad que era a omega coseno de omega t más phi sub 0. ¿Vale? Acordaros que la derivada del coseno es menos el seno. Entonces esto va a quedar menos a el omega. Este omega del coseno sale para afuera. Entonces menos a por omega al cuadrado, porque ya había un omega, por el seno de omega t más phi sub 0. Y acordaros que a seno omega t más phi sub 0 es la elongación x. Por lo tanto, la aceleración la podemos expresar como menos omega al cuadrado por x. En este punto, la aceleración en un extremo, vale, la aceleración en un extremo es máxima. La aceleración máxima cuando x sea igual a más o menos el valor de la amplitud, cuando estamos en un extremo, y eso es menos omega al cuadrado por la amplitud. Bueno, es más menos, porque depende de... o menos más. Me voy a poner menos más porque cambiaría el signo.
Depende si la amplitud es positiva o negativa, ¿vale? Pero lo podéis poner en valor absoluto, ¿eh? Y en este caso la aceleración máxima, que es la aceleración que tiene a los 15 segundos, porque estoy en un extremo, o sea, en x igual a más menos valor de la amplitud, es más o menos la velocidad angular al cuadrado, que es 20 pi tercios por el valor de la amplitud, que es 0,10 metros. Y esto es esto al cuadrado. Vale. 20 por pi entre 3. Eso al cuadrado por 0,1. Y me da 43,86. Voy a poner 43,9. Es aceleración lineal, por lo tanto en metros por segundo al cuadrado. Me parece mucho. Sí, bueno, es la aceleración máxima. Bueno, puede ser, ¿eh? Bien, y ya lo tendríamos, ¿vale? Ese es el valor de la aceleración máxima, de la aceleración a los 15 segundos, y el valor de la velocidad será 0. Bien. Yo creo que lo voy a dejar aquí, porque aquí metimos teoría y se hizo un poco largo el vídeo, aunque sea solo un problema sobre si es más o menos, tío, en qué extremo estoy. Para eso tendría que calcular la elongación a los 15 segundos. Podría hacer esto. Para saber si es más o menos la aceleración, x es igual a amplitud por el seno de omega t más phi sub 0. Bueno, esto ya es un poco, pero como me sobra tiempo, la elongación, esto no sería necesario, ¿eh? Con que pongáis este resultado o pongáis el valor de la aceleración. Nos piden el vector aceleración, por lo tanto podéis poner que la aceleración a un tiempo de 15 segundos, podéis poner en módulo, porque sería 43,9 metros por segundo, ¿vale? Ahora yo quiero ir un poco lejos, a ver, la amplitud es 0,1 por seno de 20 pi tercios por el tiempo, y el tiempo son 15, más phi sub 0, que es pi medias. Vale, esto me tiene que dar el seno más 1 o menos 1. Vale, seno de 100, el seno es el número de antes, que es 100,5 por pi. Y me da 1. O sea, si hacéis esto, ¿sabes? Más 1 por 0,1. Entonces la elongación es la x, perdón. Bueno, sí, 0,1 metros. Para t igual a 15 segundos, ¿vale? Y por lo tanto la aceleración, que es menos omega al cuadrado por x, será menos 43,9 metros por segundo. Pero esto tampoco hace falta que el signo lo pongáis correctamente, porque os pide el valor de la aceleración, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que según el sistema de referencia que yo he tomado, que yo dije que la amplitud es positiva cuando se encuentra en el extremo de la derecha, que es donde estamos, porque me da que x para el tiempo de 15 segundos está en más 0,1 metros, estoy diciendo que la aceleración, aquí hay una fuerza recuperadora del muelle, que es masa por aceleración,
¿vale? Si yo hubiera dibujado aquí un sistema de referencia, por ejemplo, aquí de esta manera, el X y el Y, el vector aceleración, bueno, voy a seguir aquí, el vector aceleración, como la fuerza va en sentido opuesto al sistema de referencia, aquí el vector aceleración sería menos 43,9 y, porque está en el eje X, y el signo menos porque se opone al movimiento. O sea, cuando el cuerpo va hacia la derecha, y como es aceleración, metros por segundo al cuadrado, ¿vale? Esto si lo queréis poner en forma vectorial, tuve que obtener X para que me diera X positivo y saber que está en el extremo de la derecha, porque puede estar en el extremo de la derecha o en el extremo de la izquierda, que tendría que ser negativo, ¿vale? Si directamente calculo de la ecuación de la aceleración, como no sé el signo de la amplitud, no sé si está en un extremo u otro, pero tampoco, ya os digo que si os piden determine el valor de la aceleración, no hace falta indicar el signo, podréis dejarlo en valor absoluto de esta manera. El valor de la aceleración es 43,9 metros por segundo al cuadrado. Aquí se me olvidó el cuadrado, ¿vale? Que es la aceleración. Y aquí lo mismo. Que va hacia la izquierda, vale. En el dibujo que yo puse para describir este movimiento, esta aceleración va hacia la izquierda, por eso tiene el signo menos, ¿vale? Pero eso no os lo piden, ya que me sobró tiempo lo expliqué. Continúo haciendo más ejercicios. Venga, un saludo.